Quisiéramos saludar a nuestra amada sede que está en Piura Norte. Estamos orando por ustedes. También saludar a nuestra sede en la avenida San Luis y a nuestra sede en la avenida Los Cóndores y a todos los que están viendo este mensaje a través de la internet. Y es que esta noche, en este momento, es muy especial porque tenemos con nosotros a nuestro misionero que está ahí en España. Vamos a recibir con todo cariño, con todo amor. Bien, buenas noches hermanos, que el Señor les bendiga. Hace ya casi unos 6 meses aproximadamente estuvimos también aquí compartiendo la palabra del Señor y me imagino que de allí a la fecha habrán algunas personas que se hayan entregado al Señor, recién se hayan convertido y entonces no tuvieron la oportunidad de estar en el mes de junio del año pasado. Y solo decirles muy brevemente que efectivamente estamos trabajando en España ya desde hace unos 8 años, van a ser aproximadamente. Partimos en el año 2005 junto con mi familia y la verdad que ha sido un trabajo bastante desafiante. Ha sido un privilegio a la vez servir al Señor allá como misionero en este continente que todos sabemos que si alguna vez fue un continente cristiano, pues hoy por hoy no solamente está descristianizado, sino que se podría decir que algunos países son anticristianos o algunas sociedades. Entonces, en ese medio anticristiano, contrario a muchos valores del cristianismo y al propio Cristo, es donde el Señor nos ha llamado a servir. Me pidieron que predicase sobre el servicio como una expresión de la gracia de Dios. Y cuando he estado pensando en este tema, 2 cosas se me han venido a la mente. Una es el libro que escribió Martín Lutero en la época de la Reforma, que él tituló La libertad cristiana, y donde él empieza parafraseando, digamos, un versículo bíblico, el que tenemos aquí en 1 Corintios, donde dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Decía que él parafraseaba este y otro versículo también y nos explicaba que el cristiano es libre de todo y a la vez siervo de todos. Libre de todo y a la vez siervo de todos. Y esta aparente contradicción en realidad es una paradoja porque es verdad, es verdad. Nosotros, gracias a Jesucristo, hemos sido liberados de nuestras pasiones que nos avergüenzan, de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestros bajos instintos y bajas pasiones, que cuando estábamos sin Cristo nos gobernaban y nos dominaban, porque todos nosotros creo que podemos ser muy honestos y decir que cuando no teníamos al Señor, muchas veces procuramos cambiar, mejorar, dejar ciertas prácticas y nunca pudimos hacerlo. Porque bíblicamente, como dice la palabra del Señor, y es verdad, éramos esclavos del pecado. Porque todo aquel que comete pecado, esclavos del pecado, dijo el Señor. Y así que estábamos cautivos por nuestra naturaleza y por más que odiábamos lo que hacíamos, sin embargo nos sentíamos totalmente frustrados y derrotados porque uno volvía a caer una y otra vez en el mismo pecado. Y es una realidad que no se puede negar. El que comete pecado, esclavos del pecado. Pero cuando conocimos al Señor, experimentamos lo que la Biblia llama redención. Redención, Jesucristo como Redentor. En la época del Imperio Romano, todos sabemos que cuando se vendían los esclavos públicamente en una plaza, las personas, era un mercado, las personas podían comprar a uno de los esclavos. Y a veces comprarlo, y comprándolo si querían darle su libertad. La persona que compraba un esclavo y le otorgaba su libertad era un redentor. Y entonces Jesucristo es redentor porque de alguna manera nosotros también, desde nuestra esclavitud, vivíamos en la vergüenza y en la exposición pública que hace Satanás de aquellos a quienes los tiene atrapados. Y era imposible que escapásemos de sus garras, de la miseria, y sin embargo Jesucristo, sin que nosotros hubiésemos hecho nada meritorio,
pasó a nuestro lado, nos miró, y no importa la condición que teníamos en nuestro interior, ni lo que hubiésemos hecho, Jesucristo nos señaló y nos dio la libertad. Libertad que no fue algo barato, sino libertad que costó la sangre de Jesucristo, su propio sacrificio y su muerte. Así que hemos sido redimidos, hemos sido rescatados por el Señor. Ahora somos libres, en verdad somos libres. Yo creo que una de las señales de una verdadera espiritualidad y de que uno ha conocido a Jesucristo es que toda esa miseria y esa esclavitud antigua comienza a ser derrotada. Y uno realmente experimenta el ser un nuevo hombre, una nueva criatura, como dice el apóstol Pablo. Y entonces, siendo libres ahora sí de nuestra esclavitud, nos corresponde a nosotros empezar una nueva vida y tomar decisiones. Antes, el pecado siempre nos arrastraba y no podíamos contra él porque éramos esclavos. Pero ahora que tenemos al Señor, en verdad, podemos decir que somos libres y podemos tomar decisiones. Una de ellas es, o me dejo cautivar nuevamente por el pecado, o dedico todo mi corazón y todo mi ser a servir al Señor. Algunos han conocido el perdón de Jesucristo y algunos han experimentado el amor del Señor, pero sin embargo no lo han valorado, no lo han apreciado, y aunque recibieron esa limpieza, sin embargo otra vez vuelven a ser atrapados por el pecado, porque no han decidido o no se han dado cuenta o no han discernido la capacidad que ahora tienen en su interior de ser realmente libres. Y entonces, ¿libres para qué? Dice el apóstol Pablo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, ¿por qué Jesucristo me ha redimido? ¿Por qué Jesucristo me ha rescatado de la miseria espiritual en la cual yo vivía? De ninguna manera para que vuelva a revolcarme otra vez en los mismos pecados, sino que Jesucristo me ha dado la libertad para que en mi libertad ahora yo escoja ser un siervo de Dios, un siervo de mis semejantes. Ya no porque un código o una ley me lo imponga, sino porque libremente en amor lo decido. Y eso lleva a la segunda aspecto que yo mencioné al principio, y este tiene que ver con Jesucristo. Cuando uno ve la figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento, en las profecías, a Jesucristo se le llama el siervo de Dios. El siervo de Dios. Uno estudia Isaías, se habla reiteradamente del siervo de Dios. Hay lo que se conoce como los cánticos del siervo, donde Isaías 53 es el más conocido. Jesucristo es el siervo de Dios. ¿Por qué? Porque el siervo no viene para hacer su voluntad. El siervo no viene a poner por obra sus criterios. El siervo está para obedecer la voz de su Señor. El siervo está para obedecer la voz de Dios. Y cuando Jesucristo se encarnó, es siervo porque hizo la voluntad de su Padre, no su propia voluntad. Y entonces cuando Cristo nos libera, cuando Cristo nos rescata de la miseria y la condenación, ahora nosotros, como Él también lo hizo libremente, debemos de seguir sus huellas y decidir ser también siervos de Dios. El siervo que quiere conocer la voluntad de Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios. El siervo que es capaz de entregarse al servicio de sus semejantes, de los demás, aun de aquellos que pueda considerar inferiores, aunque esto es un error, aun de aquellos que pueda considerar de un nivel o un calibre intelectual menor, o una posición económica menor.
dice Pablo, servíos por amor, todos, unos a otros. Y entonces, si estás en Cristo, eres llamado a ser un siervo de Dios, que se expresa en ser un siervo de tu hermano, sirviéndole por amor. Y entonces ya no puedes vivir ensuciando ni malgastando tu vida. ¿Por qué? Porque Dios dio la suya por ti. O sea, tu vida ha cobrado un valor inmenso porque ha valido la vida de Jesucristo. La existencia que tenemos y los recursos que gozamos y la prosperidad que podemos haber alcanzado, tienes una razón de ser en el amor de Dios. Porque si Él no nos hubiese dado las fuerzas ni la vida, posiblemente nada de lo que hoy tenemos lo tuviéramos. Pero ¿para qué entonces lo poseemos? Dice aquí el apóstol, para que sirvas a tu hermano por amor, sin interés, sin esperar que te paguen, sin esperar que te recompensen, sin esperar que te aplaudan. Y entonces el servicio al Señor no tiene nada que ver con recibir gloria de los hombres. Es un servicio donde lo único que lo mueve es el amor. Es el amor. Entonces, somos libres para servir en amor. Y cuando tú sirves en amor, las tareas más humildes se visten de gloria. O sea, cuando sirves en amor, ya no hay tarea pequeña, porque el amor todo lo hace grande. Cuando tú sirves por obligación o cuando sirves quejándote o a regañadientes, eso afea el servicio, por más que pareciera que es un servicio extraordinario y de gran alcance, pierde su valor. Porque todo lo que hagamos debemos hacerlo por amor y en amor. Y ese es el corazón del servicio. Como una vez alguien me dijo, ¿de qué vale que terminemos agotados, exhaustos, sirviendo a Dios, cuando ese aparente servicio nos ha hecho amargarnos con nuestro hermano, discutir, pelear? Hemos hecho todo menos servirnos por amor y en amor. Ahora, esto nos lleva a un segundo punto. Dice la palabra, tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, dice Pablo en 1 Corintios. Y ¿hay servicios que sean más importantes que otros? ¿Hay algo que uno puede decir, este servicio es más apreciado por Dios que lo que yo estoy haciendo? ¿O lo que yo estoy haciendo es más apreciado que lo que está haciendo aquel hermano? Dice Pablo, no. Todo servicio es del mismo valor para Dios. Porque el que siembra tiene el mismo honor que el que cosecha. Dice, ambos son iguales. Ambos están en un mismo nivel. Miren, hay momentos en los ministerios en que hay que sembrar. Y cuando tú siembras algo, da la impresión de que tu ministerio no tiene resultados porque no se ve nada. Yo un tiempo fui pastor de adolescentes y me desesperaba porque a veces pasaba 1, 2 años o 3 años intentando ver cambios en sus vidas y no veía ninguno. Y a veces quería tirar la toalla y quería abandonar ese servicio. Pero luego me di cuenta que lo que a mí me correspondía y lo que Dios me había encomendado era ser sembrador. Quizás vendría otro más adelante y cosecharía todo lo que yo había sembrado y él recibiría los aplausos, los halagos y todo el mundo diría, ¡qué gran labor has hecho! Pero él solamente estaba cosechando. Su labor también es de gran importancia porque la cosecha también es importante, pero no más importante, simplemente de igual importancia,
que aquella persona que había sembrado y que en su momento nadie le aplaudió. En el mes de diciembre tuve la oportunidad de ir y luego les contaré por qué, de ir a Londres y entré a la abadía de Westminster y es un mausoleo prácticamente esta iglesia anglicana, donde están enterrados las más grandes personalidades inglesas. Y estaba ahí la tumba de Newton y de Darwin y de tal o cual, y gente muy famosa. Pero en el centro de la abadía, casi frente al altar, había también en el suelo una placa donde estaba enterrado una persona que quizás hoy es poco conocida. Esa persona había sido un misionero, cuya biografía yo había leído mucho, y se llamó David Livingstone, el doctor David Livingstone. Y yo me acerqué y me quedé extasiado porque yo no sabía que él estaba enterrado allí. Y me quedé mirando esa placa tan impresionado que la gente empezó a rodear y a mirar el suelo como diciendo, ¿qué hay aquí? ¿Y saben por qué? Porque cuando David Livingstone se fue al África, él no se fue a la región más fácil del África, que estaba en el litoral, sino que quiso llevar el Evangelio al corazón del África. Y predicó la palabra en el corazón del África y murió en el África. Y amó tanto a los africanos que cuando él murió, los africanos pidieron quedarse con su corazón, que su corazón se enterrase en África y que su cuerpo fuese devuelto a Inglaterra. Pero en vida David Livingstone no vio ningún resultado. Quizás le admiraban por tremendo arrojo que él tuvo en meterse en el corazón de África y hizo muchos descubrimientos geográficos, pero no era aplaudido por las conversiones ni por la fundación de enormes iglesias. Hoy por hoy, cuando uno ve lo que Dios está haciendo en África, donde millones de personas están conociendo a Jesús y donde muchos ahora reciben los aplausos, uno no debe de pensar que la labor de estos es más importante que la de aquel, porque uno es el que siembra, otro es el que cosecha, otro es el que riega, pero todos están a un mismo nivel espiritual. Así que lo que importa es que tú sirvas a Dios. Puede ser en un lugar muy visible o en un espacio muy anónimo, pero si en tu corazón tú estás sirviendo a Dios, eres para Dios. Tu servicio es tan importante como aquel que puede ser muy aplaudido y muy reconocido. Y yo como misionero en España debo decir que hoy por hoy a veces nos toca recibir felicitaciones y halagos y a mí me da vergüenza porque sé que, y estoy seguro, que muchos en España superan la labor que yo he hecho allá. Yo he sido enviado como misionero, me dedico 100% a la obra, pero hay otros que además de tener que trabajar duro, se dedican muchísimo a la obra y hacen un gran esfuerzo y su labor, a veces pienso, que es más importante que la mía, su sacrificio y esfuerzo es mayor. No son reconocidos, sus fotos no se ven en ninguna parte, pero Dios les conoce y Dios sabe. Porque todo servicio para Dios tiene el mismo nivel de importancia, porque el que siembra y el que cosecha son compañeros. No pueden andar peleados. El que siembra y el que cosecha deben de entender que son parte de un mismo cuerpo y cada uno tiene su correspondiente labor y no están para competir. Porque una de las cosas más tristes que uno puede ver a veces en iglesia es cuando hay competencia. El Señor no nos ha llamado a competir. El Señor nos ha llamado a servir como compañeros. El enemigo no es mi hermano, el enemigo es el reino de las tinieblas y es Satanás. Ese es el enemigo. Y entonces, si mi hermano que siembra es reconocido y yo no, me alegro
por su reconocimiento, porque es mi compañero de labor, porque estamos de parte del mismo lado, somos siervos del reino del Señor. Ahora, y este servicio que Dios nos demanda, a veces no es fácil de realizar, siempre es difícil, porque el verdadero servicio es una batalla. Es una batalla donde a veces el servidor falla, porque nadie es capaz de llevar sobre sus hombros a veces ni sus propios problemas y menos los problemas de los demás, y a veces uno sucumbe, uno se cansa, uno se agota. El apóstol Pablo era un hombre increíble, impresionante, una pasión y una fuerza, una vehemencia realmente incomparables. Y él tuvo una experiencia en su primer viaje misionero. Fue con él un joven que se llamó Juan Marcos, que es Marcos el que escribió el Evangelio. Y este Juan Marcos, en el primer viaje misionero, ya me imagino lo que sería acompañar a Pablo, al vehemente y fuerte Pablo, pues se retiró, se asustó, parece ser, y dejó la labor, dejó la tarea. Y en el segundo viaje, Pablo ya no quiso llevarlo consigo, porque no le parecía correcto llevarle nuevamente si les había abandonado. Y entonces fue tan grande el desacuerdo que tuvo Pablo con Bernabé, su compañero, en el primer viaje misionero, todos sabemos esta historia, que Pablo decidió salir con otro acompañante y Bernabé decidió volver a darle otra oportunidad a Juan Marcos. En el mundo secular, Juan Marcos ha fallado. No hay que darle otra oportunidad. Es un incompetente, es un temeroso, es un miedoso. No está a la altura de un gran misionero porque se ha asustado. Pero para nuestra bendición, la historia de Juan Marcos no termina allí. Porque el apóstol Pablo, cuando ya está a punto de morir, muy cerca a su muerte, y escribe a Timoteo en la segunda epístola o la segunda carta que le dirige, le dice: solo Lucas está conmigo, le dice a Timoteo. Solo Lucas está conmigo. Todos le habían desamparado. Solo Lucas está conmigo. Y dice: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. O sea, él había fallado para los hombres, pero en el corazón de Dios, Juan Marcos no estaba con una cruz, tachado, eliminado, porque la gracia de Dios es inmensa y es tremenda. Y entonces este versículo está puesto ahí para que nosotros, que somos tan falibles y que posiblemente alguna vez hemos abandonado y dejado un servicio, sepamos que la gracia de Dios es tan grande y tan maravillosa que aún habiéndole fallado, Dios me puede otra vez tener por fiel. Esto es locura para los sabios y para el mundo, pero como decía una hermana, Dios tiene un humor tremendo. Hay personas que trabajan en las tesorerías de las iglesias y que alguna vez fueron ladrones. ¿Quién en el mundo hace eso? Decir, oye, este fue ladrón, ahora voy a poner a contar el dinero. Jamás. Pero Dios y el Señor Jesucristo, que transforman el alma y el corazón y que están llenos de gracia, pueden hacer que tú, que alguna vez has sido Marcos, el que falló, te puedas convertir en Marcos, el útil, ya no inútil, sino quien es útil para el ministerio. Dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Podemos fallarle a Dios en el servicio. Podemos equivocarnos. Pero eso puede ser lo más grande que nos haya ocurrido.
aunque también parezca paradójico. ¿Saben por qué? Porque puede producir en nosotros humildad. Es decir, el que ha fallado, cuando comienza a ser usado por Dios y comienza a ser de bendición a las personas, dice, ahora me doy cuenta que no soy yo. Todos te aplauden, te felicitan, etcétera, etcétera. Donde quieras que estés, sea tu servicio dentro de la iglesia o sea tu servicio a Dios fuera de la iglesia, donde quiera que estés. Pero tú tienes conciencia, como Pablo, como dice alguien, Pablo es humilde a ultranza, y entonces consideras que todo lo que eres y que todo lo que has logrado simplemente ha sido así por la gracia de Dios, porque eras indigno. Muchos se apenan de haberse convertido mayores o tarde, luego de haber conocido toda una vida de pecado. En la soberanía de Dios esto puede haber ocurrido así, para que como ningún otro puedan disfrutar de lo que es el amor del Señor y de entender esto, que ahora puedo ser algo realmente ante Dios, pero no por mis méritos, sino simplemente por su gracia. Y entonces cuando sirvas a Dios, por más que tengas un servicio muy reconocido, siempre ten conciencia de tu indignidad. No estás allí, ni estoy allí por mérito alguno de mi parte, sino estoy allí por la gracia de Dios. Porque Dios hizo de un perseguidor de la iglesia, de alguien que obligaba a blasfemar a mujeres y a niños, como Saulo, de él hizo el más grande de los apóstoles, el mayor de los teólogos, el más grande de los misioneros. Y Pablo dice, esto es por la gracia de Dios. Finalmente, debo decir que el servicio efectivamente es una lucha y es una batalla y podemos flaquear. Pero el servicio debe ser constante a Dios. Dice en Corintios Pablo, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes. A veces somos movidos por la emotividad. Yo he visto a mucha gente cuando se hace un llamado misionero, he visto pasar al frente, hacer promesas, o en los conciertos, quebrantarse, etcétera, etcétera. Pero a veces son reacciones emotivas. Quien quiere servir a Dios debe decirle, Señor, estaré al pie del cañón, pase lo que pase. Porque tú me has puesto aquí. ¿No? Y si de aquí he de morir, moriré. Porque tu palabra dice que debo de estar firme y constante. Porque lo que haga para tu reino nunca será en vano. Cuando tú sirves con constancia y con fidelidad a Dios, en algún momento Dios te permite apreciar, creo yo, el fruto de tu trabajo. Una risa de amor a un niño, un abrazo, una palabra de ánimo a un joven que posiblemente en su autoestima esté destruido. El perdón a alguien que te ha dañado seriamente y severamente. Y la constancia en estas cosas nunca son en vano. O sea, quien sirve a Dios nunca debe de pensar que su servicio no vale para nada. Al contrario, dice la palabra, mantente firme y constante, porque lo que haces para el Señor no es en vano. No es fácil servir al Señor. Dios no nos ha llamado a una vida fácil. Dios nos ha llamado a una lucha, Pero ¿sabes qué? Para las campañas más difíciles,
Para las batallas más difíciles, un general elige a sus mejores soldados. Pablo sabía que había sido salvado con un propósito, para servir. Y yo te pregunto a ti, ¿y tú para qué crees que has sido salvado? ¿Por qué el Señor te ha salvado? Posiblemente lo sepamos aquí. Pero el Evangelio no consiste en palabras, en poder de Dios, en mostrar amor por medio del servicio. Entonces, quien quiera que seas, no importa el trasfondo que tengas, ni lo que hubieses hecho en el pasado, eso no importa nada. Si Jesucristo te ha limpiado, si Jesucristo te ha transformado, tú eres un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y la decisión ahora es nuestra, la decisión es tuya, porque no hemos sido liberados para servir a la carne y a nuestro egoísmo, sino que hemos sido liberados, hemos alcanzado libertad para servirnos por amor. Yo quisiera que oremos un momento.